La Universidad de Colima presenta Voces del Quiz. Diálogos desde las ciencias sociales para comprender y transformar la realidad. Un programa del Centro Universitario de Investigaciones Sociales. Iniciamos. De reflexión, en este caso histórico, que vamos a realizar con una invitada y un invitado que tenemos en el estudio, Omar Medina. Así es, bueno, hoy estamos aquí como siempre sus conductores, Omar Medina y Celia Cervantes. Y les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Voces del Quiz. El día de hoy, como bien dice mi compañera Celia, con una invitada, un invitado, con el tema memoria y olvido. Sí, por cierto, queremos mandar un saludo a nuestra primera invitada, que es la doctora Alexandra Pita, que recientemente ha tenido una cirugía y por lo cual no está en el estudio. Sin embargo, vamos a tener su voz, su reflexión y su expertise en memoria y olvido. Así es, que le mandamos un gran saludo, una muy pronta recuperación para tenerla de vuelta ahí en el quiz acompañándonos. Y bueno, para irla presentando también a nuestro invitado que nos acompaña el día de hoy, me voy a permitir leer primero la semblanza de la doctora Alexandra Pita. Ella es doctora en Historia por el Colegio de México, es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e investigadora del Centro Universitario de Investigaciones Sociales, CUIS, de la Universidad de Colima desde el año 2004. Ha dirigido una gran diversidad de tesis, coordinado programas de posgrado y dictado cursos en Historia Intelectual de América Latina, las redes intelectuales y la historia cultural de las relaciones internacionales. Es autora de 8 libros, 18 capítulos de libro, 37 reseñas desde 2005. Además, la doctora Alexandra Pita forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3, una investigadora muy prolífica. Así es, y también le damos la más cordial bienvenida en el estudio, completamente en vivo, al maestro investigador del Archivo Histórico del municipio de Colima, licenciado en Administración Pública y maestro en Historia, al maestro José Luis Larios García. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y pues ahora sí que somos de casa, de la Universidad de Colima. Así es, y bueno, también como para presentar la semblanza del maestro José Luis Larios, bueno, como ya bien decía Celia, es investigador del Archivo Histórico del municipio de Colima. Algunas de sus publicaciones, por ejemplo, son La Fábrica de Hilados y Tejidos de San Cayetano, Producción, Economía y Comercio de 2018, Palacio de Gobierno, Historia entre sus muros de 2021, Festividades con regocijo en el proceso y consolidación de la independencia de Colima, de 2003, El estanco de tabacos de la Villa de Colima, Cultivo, Monopolio y Contrabando, de 2005. Es también columnista de los periódicos El Comentario, El Diario de Colima, es integrante de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos y actualmente cursa el doctorado en Humanidades de la Facultad de Letras y Comunicación en conjunto con el CUIS en nuestra Universidad de Colima. Así que hoy hablaremos sobre memoria y olvido, un campo del conocimiento del cual tanto el maestro Luis como Alexandra Pita son especialistas. Sí, claro, y vamos a escuchar la participación que nos hizo a bien enviar nuestra primera invitada, la doctora Alexandra Pita González, justamente sobre este tema memoria y olvido. Vamos allá. ¿Por qué es importante pensar la memoria? La memoria es un tema de investigación para científicos de distintas áreas, pero independientemente de si nos dedicamos a su estudio o no, es un problema que nos atañe a todos. Esto es así porque se trata de algo intrínsecamente humano. Lo usamos todo el tiempo y, sin embargo, raramente nos detenemos a reflexionar sobre ello. Sin embargo, reparamos en la memoria cuando entramos en los territorios del olvido. Enfermedades como el Alzheimer dan muestra de que hay algo devastador en este proceso, que va mucho más allá del diagnóstico clínico. Lo que se pierde no es solo un nombre, una fecha, una cara. Lo que se pierde es el hilo que teje la identidad de una persona con la de quienes la rodean. Cuando alguien olvida quién eres, algo de ti también se diluye en este olvido. Pero, ¿qué es exactamente lo que recordamos y cómo funciona ese proceso que parece tan natural y sin embargo es tan extraordinariamente complejo? No importa si nuestra perspectiva nace de entender los pasos técnicos que el cerebro sigue para gestionar cada fragmento de información. La arquitectura del archivo mental
nos impone pensar que el cerebro organiza nuestro mundo a través de una red de subsistemas interconectados. Nuestros recuerdos no son solo datos, están anclados por la química del sentimiento y el contexto social. Por eso se habla de memoria emocional relacionada con la supervivencia, de memoria autobiográfica que archiva la identidad, de memoria selectiva que nos permite afortunadamente olvidar lo que no es relevante, e incluso de memoria olfativa que habilita esos entrañables recuerdos de la abuela o de la madre a través del vínculo emocional. Lo fascinante de esta arquitectura es que no opera en compartimentos estancos. Cuando un aroma nos transporta de golpe a la cocina de la infancia, no es solo sistema el que se activa, es una constelación de memorias que se despiertan simultáneamente arrastrando consigo emociones, sensaciones corporales, fragmentos de conversaciones. Así, la memoria, en este sentido, no es un archivo ordenado, sino un tejido vivo, en constante reconfiguración. Cada vez que recordamos, en realidad estamos reconstruyendo, y en esa reconstrucción inevitable, algo se modifica, algo se añade, algo se pierde. Recordar no es reproducir, es reinterpretar. Cada una de estas memorias opera a nivel individual para permitirnos habitar ese mundo, y tanto la memoria como el olvido se convierten en herramientas valiosas, esenciales, fundamentales, que habilitan simultáneamente una extraña mezcla en la que se funde el pasado, el presente y el futuro. Sin la capacidad de olvidar, estaríamos literalmente paralizados por el peso de cada detalle vivido y difícilmente podríamos continuar. Desde hace siglos, la historia como disciplina a través de una serie de cotejo de fuentes documentales escucha esos recuerdos y construye el propio para pasarlo a las siguientes generaciones. Aunque prolijamente científico, nuestro método olvida por momentos lo complejo que es la construcción social de la memoria, esa que está anidada en el contexto en el que se forma y cristalizada en el momento en que se enuncia. Pese a la práctica, solemos olvidar que los hechos no existen por sí solos, sino que se reconstruyen, y que en ese proceso interviene más de una memoria, la cual no siempre es coherente entre sí, sino a veces están en plena contradicción. ¿Qué ocurre entonces cuando la memoria deja de ser individual y se convierte en la memoria de un pueblo, de una nación, de una época entera? Somos conscientes de que el recuerdo de un mismo acontecimiento vivido por personas que estuvieron en un mismo tiempo y espacio es un proceso muy complejo de reconstrucción y deconstrucción. Una batalla entre recuerdos individuales, no exentos de luchas de poder, en la que finalmente un grupo determina qué es lo que pasará a la historia escrita como recuerdo colectivo sobre un evento traumático, una guerra, un terremoto, o al contrario, en torno a una celebración, un triunfo. El dicho «la historia la escriben los que ganan» nos lleva a pensar sobre la manera en que el poder impone intencionalmente un recuerdo sobre lo ocurrido. Los monumentos que se erigen, los que se derriban, los nombres que se borran de los libros de texto y los que se graban en mármol, las efemérides que se celebran y las que se silencian. Todo eso es política de la memoria, y esa política no es neutral, nunca lo ha sido. Pero si la memoria colectiva puede ser un instrumento de poder, el olvido colectivo lo es aún más. Las sociedades no solo construyen relatos sobre lo que ocurrió, también pactan, a veces de manera explícita y a veces en silencio, lo que prefieren no recordar. Las amnistías políticas, los archivos sellados por décadas, las generaciones que crecen sin conocer capítulos enteros de su propia historia. No es el olvido natural del tiempo, sino el olvido como decisión. Y esa decisión, como toda decisión de poder, beneficia a unos y perjudica a otros. Las víctimas de la historia que no se cuentan no solo pierden justicia, pierden también existencia simbólica. Cuando un acontecimiento desaparece del relato oficial, quienes lo vivieron quedan atrapados en una soledad particular, la de recordar algo que, para el resto, nunca sucedió. Esto nos pone frente a una tensión genuina que las ciencias sociales y las humanidades no siempre resuelven con comodidad.
¿Cuándo recordar es necesario para sanar y cuándo puede convertirse en un obstáculo para la convivencia? No hay una respuesta única y quizás no deba haberla. Lo que sí sabemos es que suprimir la memoria no la elimina, la empuja hacia adentro. La memoria colectiva no procesada no desaparece, se sedimenta. Así, la memoria y el olvido son las dos caras de la misma moneda, opuestos complementarios. No importa si iniciamos nuestras preguntas desde uno u otro lado, su carácter nos obliga a pensar ambas. ¿Y qué pasa con esas memorias que no elegimos cargar, pero que de todas formas nos pesan? Las que el cuerpo guarda, aunque la mente prefiera soltar. Me gustaría que habláramos no como especialistas, sino como personas, del acoso que alguien sufrió en su entorno, escolar, laboral, familiar, y de qué manera ésta deja un registro anémico en las emociones, de cómo los accidentes o cualquier otro impacto inesperado en el cuerpo generan un recuerdo corporal, por mencionar solo dos aproximaciones que lamentablemente me son cercanas. Sabemos que generan un estrés residual que contamina el cuerpo y el alma, uno que acelera el ritmo cardíaco sin aparente motivo, y sin embargo no nos animamos a exponerlas, a compartirlas, porque en el fondo, muy en el fondo, seguimos creyendo que el único poder que tenemos sobre la memoria y el olvido está en mantenerlas bajo nuestro silencioso control. Pero ese control es una ilusión más reconfortante que real. La memoria no nos pertenece del todo, nos habita, nos moldea y a veces nos traiciona sin que lo elijamos. Quizás parte del trabajo que nos toca es aprender a relacionarnos con ella de otra manera, no como un archivo que hay que custodiar, sino como un territorio vivo que hay que explorar con honestidad, con cuidado y sobre todo con humildad. Investigación de vanguardia. Colaboración interinstitucional. Formación académica. Publicaciones. Ética y responsabilidad social. Difusión del conocimiento. Internacionalización. En un momento continuamos con más de Voces del quiz. Diálogos desde las ciencias sociales para comprender y transformar la realidad. Aprende a salvar vidas en el curso taller de RCP básico para bebés, infantes y adultos, avalado por los criterios de la Asociación Americana del Corazón. Te esperamos en la Facultad de Ciencias del 23 al 26 de junio. Descuentos especiales para la comunidad UDC, FEC y FEO. Más información en las redes sociales de Educación Continua de la Universidad de Colima. El mundo del deporte no se detiene en Universo 94.9. Te invitamos a ser parte del espacio donde el deporte local, nacional e internacional es lo más importante y se escucha con más intensidad. Sintoniza Zona de Juego. Fútbol, deporte motor, boxeo, artes marciales y mucho más te esperan en esta frecuencia. Análisis, resultados, entrevistas y mucha pasión. Todos los martes y viernes en punto de las 4 de la tarde por el 94.9 de FM en Zona de Juego. Crecer contigo, para vincular, innovar y crear arte, deporte, cultura, salud y bienestar. Crecer contigo, un espacio de la Coordinación General de Extensión para ti. Escúchanos los viernes a las 12:30 de la tarde por Universo 94.9. Crecer contigo. Armonía. Sintonizas el 94.9 FM. Universo. Armonía en el tiempo. Son las 10:45. Seguimos explorando nuevas miradas, proyectos y resultados de investigación sobre desafíos contemporáneos. Voces del quiz. Diálogos desde las ciencias sociales para comprender y transformar la realidad. Estamos de regreso. Regresamos al estudio de Voces del Quiz. Acabamos de escuchar una reflexión bastante profunda de la doctora Alexandra Pita en relación con memoria y olvido, de esta complejidad en que cada persona, pero cada comunidad y país, digamos que se puede leer en distintos niveles, va deconstruyendo lo que recuerda de los hechos o la deconstrucción
de los hechos mismos que pueden o no ser fieles a lo que aconteció realmente. Y esto es nivel consciente, inconsciente, política de la memoria, como también la doctora Pita mencionaba. ¿Qué reflexión nos puedes hacer, maestro Luis Larios García, en relación con la disertación de la doctora Pita? Bueno, la doctora Alejandra Pita ahora sí que nos tiene acostumbrados a esa profundidad con relación a diferentes temas, sobre todo en este caso sobre la memoria y olvido. Los historiadoras, digamos, siempre estamos inmersos a través del tiempo, divagando y luchando para encontrar información en documentos, en diferentes archivos. Entonces la doctora Alejandra Pita, ella habla y menciona que la memoria es la arquitectura mental, y menciona diferentes aristas como la memoria emocional, autobiográfica, la selectiva, la olfativa. Todo eso entra en nuestra parte, en nuestra conciencia de cómo nosotros los seres humanos estamos ahora sí que inmersos en esta lucha por reconocer, sí, primero nuestra identidad como seres humanos. Dice que es un tejido vivo. La memoria se va reconstruyendo a través del tiempo. La memoria es parte fundamental de nuestra vida cotidiana, y eso lo vemos en nuestro entorno, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en fin, en diferentes circunstancias que nosotros en el camino vamos diseñando, recordar siempre es algo, puede ser emocionante, puede ser algo, alguna tristeza, puede ser alegrías, en fin. Nosotros creo que somos parte de esa vida, pero también ella menciona que pues no nomás el recuerdo queda en sí mismo, sino que la memoria también puede ser colectiva, ¿sí? Puede ser a través de los pueblos, no nomás de manera individual, sino que los pueblos son parte esencial para, ya sea en lo histórico, ¿sí? En lo político, incluso en lo social. Entonces creo que es fundamental recordar y no olvidar. Aprovecho para comentarle a toda nuestra audiencia que precisamente no olviden que nos pueden sintonizar también a través de la página de Facebook Universo 94.9 en transmisión completamente en vivo. Continuando. Aquí queremos saludar, por cierto, a Esperanza Toscano, que nos está escuchando. Muchas gracias. Y también desde Alemania, Alejandra Valleza Sánchez, a quien le enviamos un cordial saludo. Muchos saludos. Y continuando, maestro José Luis Larios García, desde tu labor como investigador del Archivo Histórico del municipio de Colima, ya nos hablabas un poco de esta memoria colectiva. ¿Qué importancia tienen los archivos para preservarla, para preservar esta memoria colectiva de los pueblos y las comunidades? Bueno, los archivos históricos, por ejemplo, en el caso de Colima, está el Archivo Histórico del municipio de Colima, el Archivo Histórico del Estado, bueno, en fin, hay creo que cinco archivos. Desafortunadamente no todos los municipios tienen archivo, pero es parte esencial de todo lo que se genera a través de las administraciones públicas, que se resguarda toda esa información, ya sea oficial o alguien va a alguna institución a pedir una acta de registro civil, pues las tienen tanto los archivos o un archivo del registro civil. Entonces, por eso es muy importante preservar el documento como tal, porque nos genera como identidad, ¿sí? Entonces, los archivos son, aparte de resguardar la información, muchas veces se ven como bodegas de almacenamiento de documentos, pero en realidad no, porque ahí se resguarda la memoria. Sí, la memoria incluso reciente, la memoria histórica. Entonces pasa a ser a veces un segundo término, pero siempre hay alguien, ¿sí? Como los investigadores de la historia, incluso la propia sociedad civil recurre a los archivos para encontrar algo de la familia, no sé, podría ser sus familiares que vivieron hace 100 años, hace 200 años. Entonces eso se resguarda en los archivos, por eso es muy importante
conservar la memoria. Claro, estos vienen siendo documentos administrativos, de registro civil, políticos, que con el paso del tiempo se trastocan en documentos históricos. ¿Por qué es importante que estos se resguarden como parte del patrimonio cultural de México? Bueno, porque justamente es lo que comentamos, ¿sí? A través, por ejemplo, de la Ley General de Archivos y la Ley de Patrimonio, los documentos por sí solos, por la ley, se consideran documentos intangibles, parte del patrimonio cultural. Entonces, ¿por qué? Porque de alguna forma, pues ahí se inserta con lo que hemos estado hablando sobre la memoria y no olvidar cosas esenciales. Por un caso muy trascendente que ha pasado en estos últimos años es, hablando en términos históricos, sobre la fundación de la Villa de Colima, ¿sí? Hay controversias ahí relacionadas de cuándo se fundó, algo muy simple, una fecha, pero siempre ha habido esa discusión. ¿Por qué? Porque no hay un documento como tal que te avale cuándo, en qué lugar, ¿sí? se fundó la Villa de Colima. Entonces siempre surgen esas interpretaciones y de alguna forma por eso es muy importante la conservación documental, pero no nomás es la conservación documental, sino que hay que explorar, como decía la doctora Alejandra Pita, reconstruir el pasado, interpretarlo. Y qué gran reto cuando mencionas al inicio de la entrevista que muchos municipios no cuentan con un archivo municipal. Y cuando por ley están obligados a resguardar este patrimonio cultural. Es claro, los sujetos obligados, en el caso, por ejemplo, de las instituciones públicas, ayuntamientos, los gobiernos estatales, incluso federal, se tiene la obligación de tener un archivo, un resguardo como tal, porque es la parte esencial, porque muchas veces necesitan algo oficial y están resguardados en los archivos. Tenemos una comunicación. Sí, queremos mandar un gran saludo a Juan Carlos Cervantes, quien está sintonizando la transmisión en vivo a través de la página de Facebook y que dice: muchas felicidades, equipo del 94.9, que hoy nos tienen un interesante e importante tema con panelistas de lujo. Gracias y fuerte abrazo. Muchas gracias, Juan Carlos. Maestro José Luis, también quisiéramos abordar este tema tan actual justamente de las tecnologías digitales, ¿no? Porque claro, hablamos ya un poco de la importancia del archivo, de los documentos históricos, en tanto su materialidad física, ¿no? Pero ¿habría algún riesgo con este avance de las tecnologías digitales de que se pueda perder la memoria documental, o qué debates hay actualmente? Bueno, yo creo que la memoria documental creo que jamás se perderá, porque hablamos de cientos y cientos de años que hay vestigios relacionados con la escritura, y en la actualidad pues existen muchas tecnologías con relación a la digitalización y es muy interesante porque pues nos facilita la búsqueda, sobre todo los que se dedican al análisis y a la investigación, pero siempre el documento es parte importante. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que había planteado al principio, las administraciones municipales, estatales o federales a diario generan documentos, ¿sí? Hoy en día nosotros tenemos más de 4 kilómetros de estantería de documentación y que a diario se está generando. En algún momento determinado toda la administración de un periodo nos envía al archivo esa información. Entonces no son 10 cajas, son 50, 100, 200 cajas que se generan, ¿sí?, durante un periodo. Ya tenemos 4 casas de material. Entonces considero el documento siempre estará presente. Maestro Luis Larios, ¿y qué hace el Archivo Histórico del municipio de Colima para preservar esa cantidad documental y con ello la memoria, resguardarla y ponerla a la vista de investigadores e investigadoras o de personas que, como usted hace unos momentos decía, quieren deconstruir su árbol genealógico? Sí, bueno, nosotros, de todo el personal, lo digo por el archivo histórico, ¿verdad? Pero en realidad los archivos que hay en el estado también trabajan muy bien en la preservación de la información, pero
Creo que es eso, siempre estar trabajando para rescatar toda información que hay y se resguarda. Por ejemplo, los instrumentos de consulta, que el documento esté bien conservado, la restauración, tenemos un área de restauración, tenemos un área de digitalización a propósito de las cuestiones digitales, y tenemos también una fototeca donde se preserva la imagen y la palabra, porque ahí también está la memoria, ahí está también el pasar de los años, porque también cuando van mis alumnos yo les digo, miren, ustedes observen la llegada del ferrocarril de 1908, ¿qué observan ahí? O sea, no nomás la imagen como tal, sino las personas, cómo están vestidas, en qué lugar están, cuál es el contexto de la fotografía, en fin, todo eso, pues nosotros de alguna forma tratamos de que esté ahí para la consulta, ya sea de estudiantes, de investigadores, de personas en general. Sí, tenemos una comunicación de Francisco Javier Delgado Aguilar. Excelente programa. Muchas felicidades al equipo e invitados por tocar tan interesante tema. Agradecemos también a la historiadora Irma López Rasgado, que esté sintonizando Universo. Sí, definitivamente, como comenta nuestro invitado Luis Larios, una labor muy importante del archivo histórico, porque se está manteniendo la memoria, estas dinámicas sociales de memoria y olvido, que entre muchas otras cosas que ya nos comentaron sirven para construir la identidad, ¿no? La identidad colectiva. Saludos también a Lupita Larios, que dice aquí escuchando al maestro José Luis Larios. Y ya para ir cerrando esta emisión de Voces del Quiz, maestro Luis, ¿algún comentario, reflexión final que nos quieras compartir? No, simplemente comentar que aquellas familias que tienen documentos, que tienen imágenes, que tienen cualquier objeto valioso, siempre hay que tener presente que la memoria, ¿sí?, a través de estas cosas que conservan en familia, ¿sí?, hay que tenerlos cuidadosamente bien resguardados, porque es parte esencial, pues, de todo el camino que llevamos en el recorrido. Por ejemplo, el archivo se ha mantenido y se ha hecho a través de donaciones de familias, y tenemos fondos de familias de particulares, justamente porque han conservado ese patrimonio. Claro, y saltan de lo individual, de lo familiar, hacia el municipio, el estado de Colima. Es una nueva forma de preservar también la memoria individual y familiar, donándola o compartiéndola con el archivo histórico. Maestro, muchísimas gracias. Nos vamos, Omar Medina. Nos vamos, así es, no sin antes, como siempre, agradecer a nuestros colaboradores en la transmisión simultánea en Facebook, Luis Enrique Chávez Flores, en el control de micrófonos, Luis Ernesto Montes de Oca, a la doctora Marina Vázquez, directora de Radio Universidad, la producción de la doctora Alexandra Pita González, muchos saludos, y se despiden en la conducción Omar Medina y Celia Cervantes. Hasta la próxima. En el quiz generamos conocimiento, explicamos las problemáticas sociales y culturales del pasado y el presente para transformar nuestra realidad a través de la investigación. Voces del Quiz. Una producción del Centro Universitario de Investigaciones Sociales para Universo 94.9. Hasta la próxima. Sigue en sintonía. Universo 94.9. Armonía en el tiempo. La música de José José revive en una noche sinfónica imperdible. Este 31 de julio, la Orquesta Sinfónica Universal presenta El Príncipe Sinfónico, voz eterna de México, en un homenaje a sus grandes éxitos, a las 8:30 de la noche en el Teatro Universitario. No te lo pierdas, descuentos para estudiantes de la UDC y Red Cultural. Ya están abiertas las inscripciones.